¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Usted sabía que no hay mejor lugar que estar en este lugar? No sé si recuerdan algo muy común en mí, que dice que no son las playas de Hawái, Adrián. El mejor lugar es estar en la casa del Señor un domingo en la mañana o a la hora que sea el servicio. Yo no sé en qué ánimo usted se levantó el día de hoy. Yo no sé qué es lo que está pasando en su vida en el día de hoy. Yo no sé qué pasó ayer. Yo no sé qué pasó semanas anteriores. No sé qué pueda pasar mañana. No sé qué pueda estar pasando hoy. Pero si de algo yo estoy seguro, es que nuestro Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y habiendo dicho esto, usted sabía que cada servicio donde venimos a rendirle culto al Señor y el Señor viene por su amor y misericordia a darnos para atrás una palabra. Son palabras certeras, son palabras de promesa, las cuales usted y yo no conocemos de acuerdo al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Por eso es que es necesario que usted crea de lo más profundo de su corazón que cada palabra que sale de este altar por los hijos de Él es el mismo Dios hablando a su vida. ¿Está bien? Para mí es un privilegio estar aquí, predicar la palabra del Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación. Saludo ahora formalmente. Buenos días a la iglesia que nos ve a través de esta señal, la iglesia hermana Awakening en Chile, y a toda persona que ha tenido a bien conectarse en el día de hoy y querer en su corazón recibir una palabra en la mañana de hoy. Para ustedes, mis saludos también. Yo quiero que ustedes sepan una cosa. Nuestro Dios es un Dios de promesa, es un Dios de palabra y de una sola boca. Dios no tiene sombra de variación. Yo tengo un mensaje trazado en esta mañana aquí para ustedes de parte del Señor. Pero qué lindo es Dios. ¿Por qué digo que tiene una sola boca? Porque mientras está sucediendo el devocional, Dios está confirmando lo que yo vengo a hablar. Y la hermana Naya, no sé si recuerdan, estaba diciendo este pasaje bíblico donde está la hija de Jairo y está pasando una situación, y no una situación muy buena, pero hay una palabra. Y ella dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, levántate. El último canto habló de que Él lo hará otra vez. Promesas cumplidas, ¿verdad? Dios tiene una sola boca. Y en esta mañana yo quiero hablarles de lo que es la esperanza que no avergüenza. Y la esperanza que no avergüenza tiene nombre. Se llama Jesucristo, ¿verdad? El que dijo que iba a hacer, lo hará, porque fiel es el que prometió. Entonces, yo quiero hablar de la esperanza que no avergüenza. Gracias a los hermanos, ese es el título, la esperanza. Por eso le dije, no sé en cómo se levantó usted el día de hoy, no sé qué pueda estar pasando en sus vidas, o qué le había pasado, qué esté pasando o qué pueda pasar. Cuando Dios habla algo desde su altar a través de sus hijos o de su mensajero, es una palabra certera.
está pasando o va a pasar. Y entonces no sucede nada sin que Dios antes hable, ¿verdad? Entonces Él prometió darnos al Espíritu Santo, que es nuestro consuelo. Y si tú en esta mañana, en el día de hoy, te levantaste desesperanzado, tus esperanzas se han caído, están un poco débiles, gracias hermano. Yo vengo a recordarte una palabra. Discúlpeme. Yo vengo a recordarle. Yo vengo a recordarle una palabra. Y la palabra es esperanza. Si ustedes bien recuerdan, semanas atrás estuvimos hablando, o más bien nuestro pastor estuvo hablando, de qué son las convicciones. Las convicciones, aquellas cuales nos hacen, aquellas son las que hablaba de las convicciones, más bien dicho, disculpen, que tenemos que saber cuáles son las convicciones mías, cuáles son sus convicciones. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que saber en qué usted y yo creemos. ¿Está bien? También hablamos, o más bien habló él, de lo que es la diferencia de preferencias y convicciones. Si nosotros hacemos o actuamos de acuerdo a lo que preferimos o a lo que creemos. ¿Está bien? También se tocó el tema de lo que, y dijeron que las convicciones tienen el poder de reflejar lo que usted y yo somos. De acuerdo a lo que usted y yo creamos o tengamos nuestras convicciones, así nos vamos a conducir o así vamos a actuar, ¿verdad? La semana pasada habló el pastor también sobre este tema de una palabra. Convicciones, una palabra la semana pasada. Y en el mensaje de la semana pasada, en una palabra, se habló que personajes de la Biblia recibieron una palabra, la cual esa palabra activó en ellos, número 1, un propósito. Número 2, una fe. Y amarrado de la fe que activó esa palabra que recibieron los hombres y mujeres de Dios, venía una profunda convicción. ¿Está bien? Entonces, número 3, a través de esa misma palabra que recibieron aquellos hombres y mujeres de Dios, en la historia bíblica se desató una esperanza, un propósito, el efecto que causa la palabra de Dios en la vida suya y en la vida mía. Activa un propósito, se activa la fe junto con una convicción profunda y eso te da esperanza. No sé ustedes, pero el día que el Señor a mí me dio una palabra, esas 3 cosas sucedieron en mí. Me dio un propósito, un sentir a mi vida. Mi vida iba totalmente contraria a lo que Dios quería para mí. Dios soltó la palabra y me alineó a un propósito. Seguido de eso, nació fe en mí. Y se amarró una profunda convicción de acuerdo a aquella palabra que Dios dio sobre mi vida. Y despertó en mí una esperanza. Y yo sé que en ustedes, cada uno de ustedes tuvieron que haber recibido en sus vidas una palabra, como la recibieron aquellos hombres y mujeres, como decía el pastor la semana pasada. Una palabra de la boca de Dios que despertó en ustedes o le dio sentido a sus vidas y marcó un propósito, el cual los hizo creer con convicción profunda y los llenó de esperanza. En la mañana de hoy, yo vuelvo y repito, no sé en qué estado usted se encuentra. Lo único que quiero venir a recordarle a usted que hay una palabra que marca un propósito
activa una fe y una convicción profunda para darnos esperanza. Y eso es lo que quiero depositar en los corazones de ustedes en esta mañana. Y de esa esperanza quiero hablarle hoy. Pueden ir conmigo rapidito a la palabra del Señor en Génesis 21, versículo 10 al 21. Génesis capítulo 21, del versículo 10 al 21. Yo voy a leerle en la versión NTV. Usted puede seguir en la versión que usted prefiera. ¿Ya lo tienen todos? ¿Trajeron sus Biblias? Recuerden que estamos hablando que recibimos una palabra. Y tal vez alguien me pueda decir en este auditorio, yo no he recibido ninguna palabra. Tal vez Dios ha usado a nadie ahí donde ti a darte una palabra. Pero en la Biblia precisamente es eso, Dios hablando. Y si usted lee la Biblia, Dios le ha dado una palabra a usted. ¿Qué palabra? No sé, pero en algo en la Biblia usted ha sentido que Dios le ha hablado. Así que como yo sé que aquí todos leen la Biblia, Dios le ha hablado o le ha dado una palabra. ¿Qué dije que era? Génesis, ¿qué? 21, del 10 al 21, ¿verdad que sí? Ok, y dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Dice el 11, esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Dice el 14, así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. ¿Recuerdan esa palabra ahorita? No tengas miedo. Wow, gracias Dios. Le dijo, no tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Dice, ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Repito, el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto.
Entonces, esta historia, Dios añada bendición a su palabra. Esta historia nos viene a hablar de lo que precisamente nos dice ese título, de esperanza. Pero antes de hablar de esperanza, yo quiero que usted y yo conozcamos lo contrario a esperanza, a lo que yo empecé hablándole en esta mañana. Tal vez usted amaneció hoy con la esperanza a un 50%, a un 10%, otros la tienen a un 10%, tal vez otros están en negativo en la mañana de hoy, la esperanza. Y no es para menos, nos suceden cosas, ¿sabe? Yo no digo esto porque este que está aquí no ha sufrido desesperanza, al contrario. Usted nunca me va a escuchar hablando de algo que yo no he pasado. Yo también sufro desesperanza. Pero junto con usted, como le dije, hemos recibido una promesa. Entonces tenemos que conocer lo contrario de lo que es la esperanza, y es la desesperanza. Y la desesperanza, significado es este, hermano. Es la actitud o el estado anímico en el cual la persona puede hallarse deprimida a causa de haber perdido o sentir haber perdido la posibilidad de lograr algo. Repito, la desesperanza es la actitud o el estado anímico en cual la persona puede hallarse deprimida a causa de haber perdido o sentir haber perdido la posibilidad de lograr algo que esperábamos. Eso es la desesperanza. Yo sé que si yo le pregunto aquí, la mayoría de nosotros nos hemos sentido de esa manera en algún momento. Un estado anímico deprimido donde sentimos que perdimos. O tal vez que ya no hay mucho que hacer para lograr lo que esperábamos. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde encontramos la desesperanza? En lo que yo le acabo de leer en esta historia. Pues si usted todavía tiene su Biblia abierta, me acompaña al capítulo, al versículo 14 y 16. Porque esta historia, anterior a esta historia, en el capítulo 16, Agar huyendo también por su voluntad. En esta ocasión que yo le leí fue fuera en contra de su voluntad. En la primera ocasión, el capítulo 16, ella huía de su ama. Después lo leen en sus casas. El capítulo 16 es donde Dios por primera vez hace la promesa a Agar que va a ser una gran nación con Ismael su hijo. ¿Está bien? Entonces nace lo que es una esperanza, ¿verdad? Luego, en el capítulo 21, en el versículo 14 y 16, lee de esta manera. Aquí es que podemos encontrar la desesperanza de esta mujer, donde dice que en la mañana siguiente Abraham se levantó muy temprano, preparó comida, o sea, vino, se levantó a hacer desayuno. Agar dijo, me imagino, como no se imaginaba lo que le venía, dijo, wow, Abraham se acordó de nosotros, nos va a preparar el desayunito, un buen desayuno, se va a sentar conmigo y con Ismael a comer, Rafael. Porque nosotros nunca nos vamos a imaginar cuando llega nuestra desesperanza. Agar esa mañana vio a este hombre preparando comida para ellos, imagino que estaba contenta, hasta que se le puso la comida en sus hombros y la despidió. Entonces la despidió y dice que ella luego se fue con su hijo al desierto. Nada más y nada menos que al desierto, que usted y yo podemos encontrar en el desierto. No basta con la noticia como para saber que por donde tengo que caminar es un desierto.
Y no pasó mucho rato donde se le acabó el agua y esta mujer ve deshidratarse a su hijo y pues por ende ella al ser más grande pues resiste un poco más y dice que pone al muchacho a como algunos 100 metros de distancia y se sentó a llorar porque no quería ver morir a su hijo. Yo quiero transportarlos a ustedes al corazón de esta mujer. Cómo esta mujer se tenía que sentir en ese momento. Cuando capítulos antes la Biblia dice que Dios mismo le dijo a ella: yo haré una gran nación de ese muchacho. Capítulos después, ella y el muchacho estaban solos, abandonados en un desierto y para colmo el muchacho estaba muriendo. Esta mujer se estaba sintiendo desesperanzada. Pues sí, tendría que estar preguntándose, como yo sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado algún día: Dios mío, pero ¿y lo que tú dijiste, qué? ¿Para cuándo? Pero es que yo veo que tú prometes a los demás y veo cómo le cumples a todo el mundo, y lo que me prometiste a mí. Porque ni siquiera ella había querido tener este hijo con Abraham. No sé si recuerdan que fue inventos de Sara. Y aún así había un propósito. Cuando Dios da esta palabra a Agar, se desata lo que le dije al principio, un propósito. Había una promesa. Se la da el mismo Dios. Pero yo quiero que ustedes entiendan en la mañana de hoy, hermano, que como Dios nos da una palabra, encerrar una promesa, y esa palabra es fiel, y eso no va a fallar. Usted y yo tenemos que tener claro que tenemos un enemigo que va a hacer lo imposible por detener lo que Dios dijo que iba a hacer con usted, o por tratar de hacer ver que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo o que te iba a dar no va a pasar, porque prepara y orquesta las cosas bien bonitas como para provocar en ti depresión, como para provocar en ti el estado anímico de sentir que perdiste o que no lo vas a lograr. Entonces, eso es la desesperanza, ¿verdad? Pero yo no quiero hablar mucho de la desesperanza. Es necesario tocarla porque sé que cada uno de nosotros la vivimos. Y para que usted entienda lo que nosotros sentimos, lo mismo que sintió esa mujer en la Biblia. Esa mujer tuvo que írsele todo el ánimo al piso. Dijo, bueno, se sintió esperanzada. Esta mujer es egipcia, fue comprada por Abraham. Está con gente que no es de ella, que llegó ahí la tiran al desierto con un muchacho. Hubo una promesa, la promesa pareciera que se está desvaneciendo, pero luego aquella promesa que Dios le había dicho, la vemos cuando Dios se la repite en el versículo 18. ¿Y qué es una promesa? Que una promesa viene entrelazada de una palabra. Cuando Dios da una palabra, te está prometiendo algo. Dios nos dio su palabra. En la Biblia hay 3,000 promesas donde Dios las plasmó para usted y para mí. Y créame, se cumplen. Se cumplen. En el versículo 18 vemos claramente donde Dios vuelve y le acuerda la promesa a Agar y le dice: ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. La misma palabra que le había dicho capítulos antes. Y es algo que nos pasa a nosotros. Yo hablo porque yo sé que yo lo he vivido. Cuando estamos desesperanzados creyendo que lo que Dios dijo que iba a cumplir en nuestras vidas no se va a dar, viene de nuevo la voz de Dios a acordarla en nuestras vidas. Cuando tal vez más tristes estamos
con menos ánimo, vuelve Dios a acordarnos. Yo te dije, lo que te dije que te iba a hacer, lo voy a hacer. Y uno se queda como que, ¿en serio? Tú sabes, como yo me siento, tú vuelves a decirme que si lo que mis ojos están viendo es lo contrario. Pero yo le dije a ustedes que al principio esta palabra se trata de un propósito. Y un propósito marca un destino. Y va junto de la fe. Entonces la fe es una profunda convicción de lo que nos dijeron. ¿Ves? Y eso desata una esperanza. Entonces, luego de eso, me imagino que cuando Dios vuelva a hablarle en medio de aquella situación tan triste de Agar, ella vuelve a escuchar la voz de Dios cuando vuelva a repetirle, yo haré una gran nación de tu hijo. Le volvió la esperanza a Agar. Y la esperanza en la porción que yo le leí la encontramos luego precisamente en el 18 y en el 19. El 19 dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio a beber al niño. Cuando más desesperado usted y yo nos podamos encontrar, creyendo que la palabra que Dios dijo para nuestras vidas, o la promesa que Dios dio para nuestras vidas, no se va a cumplir, vamos a volver a oír la voz de Dios. Vamos a oír, siempre y cuando sea o hubo sido Dios el que habló. Vamos a volver a oír la voz de Dios recordándonos que Él es fiel, que Él estuvo ahí, que su palabra marca un propósito y que ese propósito no caduca con lo que las situaciones traten de planear a nuestra contra o nuestro enemigo. El propósito que Dios dijo que para cada uno de ustedes, o la palabra que Dios dio para cada uno de ustedes, se va a cumplir, importando cualquier pronóstico. ¿Ok? Entonces, llegando esta palabra otra vez a Agar, yo imagino que volvió el espíritu a Agar y se puso contenta y dice, bueno, Dios volvió a hablarme. Luego que pasó eso, dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Agar y en medio del desierto vio una fuente de agua. En medio de la situación oscura que usted y yo podamos estar pasando, Dios es preciso para suplir la necesidad por la cual usted y yo estemos pasando en el momento. ¿Por qué Agar puso al muchacho a 100 metros y se echó para acá para no verlo a morir? Porque se estaba muriendo ¿de qué? De fiebre. No tenía para tomar, ¿verdad? Se estaba deshidratando. Y Dios pudo haber puesto abrirle los ojos, haber puesto una mesa llena de comida. Pero ese no era el propósito por el cual ella se echó para atrás y dejó el muchacho allá porque se estaba muriendo. Eso nos dice usted a mí que el Dios que dio una palabra y una promesa a nuestras vidas va a suplir nuestra necesidad en el momento oscuro, cualquiera que fuese, específicamente. Porque Dios tenía la capacidad de hacer la fuente y ponerle un banquete o ponerle un buen árbol con sombra porque estaba en el desierto. Pero ella perdió la esperanza porque el muchacho se le estaba muriendo de sed. Y se desvanecía la idea de que iba a tener una gran nación. Y Dios abre los ojos de Agar. Y lo primero que Agar, no quita que luego él tal vez le dio de comer, pero él va a tratar lo que urge en nuestras vidas. Yo no soy enfermero, ni mucho menos, ni doctor, pero sí conozco que el hospital trabaja de esta manera. Sala de emergencia llega de todo tipo de casos.
y los trabajan. ¿Por qué? Por prioridades. Puede llegar una persona con las piernas y los brazos rotos y estar en sala de emergencia gritando, y llega una persona infartando y la persona con los brazos rotos lleva 2 horas o tal vez 3, Daniel, esperando en sala de emergencia, y llegó esta persona con síntomas de infarto. ¿Y a quién usted cree que van a pasar primero? ¿Al que tiene los brazos rotos pero su corazón está funcionando lo más bien? ¿O al que se le está fallando el corazón y su vida está desvaneciendo? De esa misma manera opera Dios en nuestras vidas. Él va a bregar con nosotros de acuerdo a la prioridad que tengamos en el momento. ¿Está bien? Y Dios abrió los ojos y lo primero que ve Agar es una fuente de agua cristalina que le dio a beber a su hijo. Su espíritu es fuente inagotable, dice su palabra. Y después que esa mujer bebe y bebe su hijo, los ánimos llegaron a su vida. Me imagino que se incorporó y siguió creyendo y caminando bajo aquella palabra, aquel propósito que un día Dios le había dado. Más tarde, cerrando, dice que el muchacho creció en el desierto, no se fue al bosque, se hizo fuerte en el desierto porque Dios estaba con él. Dice, y llegó a ser hábil arquero y siguió la historia, y Dios cumplió lo que dijo que iba a cumplir con Ismael. Luego, si sigue leyendo, hizo una gran nación de Ismael. Y de esta misma manera, hermano, vemos las historias en la Biblia y vemos todo lo que ha pasado con esos hombres y mujeres que tuvieron palabras, que tuvieron convicciones, que tal vez tuvieron desesperanza. Pero el Dios que cumplió en aquel tiempo sigue siendo el mismo Dios el día de hoy. Es el mismo Dios que si usted se levantó desesperanzado, es el mismo Dios que te está diciendo, no tengas miedo. Lo que yo dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Y hermano, para decir, sí, eso fue la historia bíblica y yo tal vez no he tenido esta experiencia, o la he tenido, pasa que después estoy ahí. Este que está hablando aquí, en esta mañana, como le dije, he experimentado muchas cosas. He visto a Dios darme palabra y prometerme cosas. Y ver cómo muchas de ellas se han ido cumpliendo, de las que Dios me ha prometido. Todavía faltan otras cosas, pero he visto cómo poco a poco, en prioridades, ha ido cumpliendo lo que Él prometió. No sé si recuerdan, hablando del mismo Abraham, a Dios le prometió que le iba a hacer de él una gran nación. Primero de que tuviera un hijo con Agar, ¿verdad? Pero había una situación aquí muy peculiar. Entonces era que Abraham ya había entrado en unos añitos, ¿verdad? Y entonces se le hizo difícil a Abraham, pero Abraham en la palabra del Señor dice, que yo se lo leo, no tienen que buscarlo conmigo. Dice esta palabra, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrá. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así
dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y de esa misma manera vengo a decirte yo hoy, Dios es lo suficiente poderoso para cumplir todo lo que le prometió a ustedes en la mañana de hoy. De la misma manera que Abraham recibió esa palabra, hermano, no sé cuántos me conozcan muy bien, otros sí, y los que no, pues ahí me conocen hoy. Yo recibí una palabra así, parecida, igual que la de Abraham, hace 15 años atrás. Yo recibí una palabra junto con mi esposa de que iba a tener hijos, de que yo iba a tener hijos. Y pasó el tiempo. Y pasaba el tiempo. Y mis amigos y todos mis hermanos y compañeros tenían hijos y tenían hijos. ¿Y qué usted cree? Pues el que no tenía hijos era padrino de todo el mundo. Y fui padrino y presenté a un montón de muchachos. Era padre de muchos, padrino de muchos. Y veía cómo seguía pasando el tiempo. Pero había una promesa, había una palabra. Y llegaron momentos de desesperanza en mi vida, muchísimo. Y más cuando yo veía que los míos seguían. Y la familia y los padres, aún mis padres, ¿para cuándo? Como si eso estuviera en mis manos. Y esa fe queriendo flaquear y esa desesperanza tratando de abrazarme. Pero como Abraham, no vacilé en seguir creyendo de que Dios lo que había dicho lo iba a cumplir. Porque siempre que llegó la desesperanza a mi vida, ven acá, Yacir, ven. Siempre que llegó una desesperanza a mi vida, queriéndome o queriendo gritar lo contrario, lo que Dios dijo, ¿cuánto ya va? Mira, ¿y cuánto esperé? Abraham esperó 25, yo esperé un poquito menos. Pero no fue tan menos, 15 años esperé yo. Y hoy, aquí, es la evidencia de una palabra que causó en mí un propósito, que despertó en mí una fe, una profunda convicción y me dio esperanza. Esperanza en un Dios que dice su palabra, que lo que promete, lo cumple. Y que no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de lo que prometió. Lo que él dijo lo cumplirá porque es fiel el que prometió. ¿Está bien? Yo no sé cuál es la situación en tu vida, pero 15 años después yo tengo parte de la promesa que Dios ha hablado en mi vida, en este vientre. Entonces, pues como dice su palabra, que Él da más de lo que nosotros poder pedir o queremos o pedimos. No me dio uno, me dio dos. Así que, hermano, yo lo que vengo aquí a decirle a usted, no se desanime. Crea, como dijo mi hermana Naya, no tenga miedo, levántese. Cuando la desesperanza quiera abrazarlo, recuerde siempre aquella palabra que Dios le dio a usted, aquella que marca un propósito, un camino, levanta una fe y una convicción profunda para brindarnos esperanza. Este lugar es casa de promesa, lugar de esperanza. Somos gente de promesa, lugar de esperanza. ¿Está bien? Somos gente de promesa porque cargamos la palabra de Dios. Y ahí encierra muchas promesas para nosotros. Y lugar de esperanza porque cosas como esta siguen sucediendo en la casa de Dios. Los milagros que Dios hacía, sigue haciéndolos todavía. Así que no nos desanimemos y vayamos y digámosle al mundo que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Pongámonos en pie, quiero orar para despedir. Padre amado, qué bueno tú has sido, Señor.
qué bueno tú has sido. Y tal vez usted podrá decir, Pedro, pero mi nombre es Pedro. Dice, ¿qué Pedro? Pero tú estás contento porque se te está cumpliendo la tuya. Pero esperé 15, viendo cómo la de los demás se cumplían. Y siempre retumbaba en mi mente, en mi corazón, lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Sabe? Porque la promesa no me la dio Josué, no me la dio Rafael, ni me la dio mi hermano Roy. La promesa me la dio Dios, el Dios del mundo, de la tierra y de todo lo que en ella habita. El Dios que tiene el control de nuestras vidas.